La medida de coerción del YC. La justicia se expresó con Antonio Espaillat y Maribel Espaillat. Yo le denomino la medida de coerción de los millones. Bueno, señores, lo cierto es que esperamos justicia en la República Dominicana, pero han ocurrido algunos atenuantes que vamos a discutir aquí en Mesa Redonda RD. Señores, vamos a desmenuzar esto porque realmente ha sido hasta sorpresiva esta decisión que se ha tomado y el dato que ha salido a relucir acerca del vínculo que tiene la jueza que tomó este caso y su relación, ¿no?, de su padre con Antonio Espaillat. ¿Tendrá algún nivel de influencia esto que ha circulado en las redes sociales? Eso lo veremos más adelante. Evidentemente, Raúl, que ante el pronunciamiento de la justicia con relación al dictamen de medida de coerción que consiste en 50 millones de pesos dividido entre ambos sería a 25 millones por cabeza, tanto de Antonio Espaillat como de Maribel Espaillat, además de impedimento de salida y presentación periódica. Evidentemente que estamos ante un complemento, un completo de la justicia. ¿Sabe? Cuando un ciudadano o una ciudadana se presenta pues a comprar un chisme y le dice, dame un completo. El completo pues lleva pues todos los ingredientes y la justicia aparentemente quiso vender en esta primera etapa de que esa medida de coerción tenía todos los ingredientes. Pero antes esos ingredientes está el fondo, está lo que uno puede percibir. ¿Cómo es posible que después, Raúl, de toda una crónica donde se ve una posición clara del gobierno en defender al señor Antonio Espaillat, pues sencillamente esto sea coronado con la señora Fátima, una jueza que tiene o que es hija de un socio del señor Antonio Espaillat y que administra una cadena de hotel en Punta Cana? Esto me llama poderosamente la atención y yo a estos resultados de esta medida de coerción solo lo podría bautizar como crónica de una muerte anunciada. Bueno, señores, hay que decirlo con propiedad, tal como señala mi compañero José Manuel, vemos que la jueza Fátima Veloz es hija, señores, de Manuel Veloz Valdés. Ese señor, como ha señalado José Manuel Mesa, es el presidente de la Asociación de Hoteles del Este, de la región este, José Manuel, pero es un ejecutivo del grupo Punta Cana. Y resulta que el señor Antonio Espaillat es socio, es parte de ese tinglado, José Manuel. Entonces, ante una situación como esta, yo me pregunto, el mecanismo que utiliza la Suprema, José Manuel, para la asignación de jueces, según los casos que vayan llegando, ¿cómo de antemano la Suprema Corte de Justicia, el mecanismo que se utiliza, el procedimiento, ¿verdad? Tengo entendido que hay un consejo judicial, el mecanismo institucional que se aplica en estos casos, no existe la íntima convención del juez, donde el juez tiene que entender, por ejemplo, que debe inhibirse, debe desapoderarse de un caso cuando a sabiendas, cuando de antemano hay ya un vínculo familiar, cuando hay un vínculo societario. Entonces yo también me pregunto, ¿y cómo el Ministerio Público va a esa audiencia a sabiendas de ese dato, José Manuel? Entonces yo me pregunto, ¿no existe en estos casos la impugnación a un juez? No se da autoinhibirse en el caso de un juez. No existen, José Manuel, esos procedimientos. Entonces yo lo que me pregunto, ¿por qué llegamos a estas situaciones en la República Dominicana? Eso no es un detalle que iba a aflorar como quiera.
no iba a salir a relucir ante la sociedad dominicana de que esa jueza no estaría en condiciones, oye bien, de aplicar justicia en buena lid. Yo vi en las redes sociales un individuo que dice, ¿y qué tiene ella que ver con su padre? Sí, tiene que ver, hermano, pero ¿cómo usted va a desvincular eso? O sea, ¿cómo vamos a desvincular que ella es hija de una persona que tiene una relación comercial prácticamente directa con el imputado? Entonces yo creo que tú me digas, yo siempre insisto en este podcast, número uno, no soy abogado, estoy entrando en un terreno donde soy un neófito, el que sabe aquí de eso es José Manuel, que es abogado, que pasó por las aulas para discutir estos temas. Yo quiero entonces una aclaración de por qué ella no se inhibe o por qué el Ministerio Público no presentó una impugnación para plantear ante la justicia de que ella no estaba en condiciones, no tenía la calidad para manejar en buena justicia ese caso. Mire, Raúl, lo primero es que se hace un sorteo. Se hace un sorteo entre varios jueces Sí. para que conozcan esa medida de coerción. Yo desconozco que ese sorteo se haya hecho. O sea, eso no se ha explicado. Si yo lo desconozco. Pero ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo. De sorteo, un sorteo. Un sorteo. Entonces, meten en una Sí, tómbola y sacan varios uno. nombres de los jueces Y sacan uno. y sacan un globo. Punto. No, ahí está bien. ¿Tú entiendes? Hasta ahí está bien. Hasta ahí. Ahora bien. Dime la segunda parte. La segunda parte es Ajá. que si ella es hija Ajá. de un socio de Antonio Espaillat, lo primero que ella debe decir, yo no participo en ese sorteo. Número uno. ¿Y por qué eso no se dio? Es lo primero. Esa condición eso es lo que te digo. Pero debe Sí. ella decir, la íntima convicción del ¿Por juez. qué? Porque mi decisión Ajá. podría ser cuestionada, que es lo que está pasando ahora. Que su decisión ha sido cuestionada. Entonces, ¿no tiene asidero ese cuestionamiento? Claro que sí. ¿Por qué tiene asidero? Todo el asidero del mundo. ¿Por qué tiene? Porque la su jueza padre guarda relación directa con una persona de la que el imputado es socio. Entonces, dime, ¿y no hay un vínculo sanguíneo? Hay un vínculo. Ella no tiene un vínculo sanguíneo. Y hay un acercamiento entre el imputado y el padre de la jueza. Creo que tú te y además, el padre tiene comunicación con su hija. Aguanta ahí. Comunicación directa. Aguanta ahí. Eso es lo que yo quiero para que esto lo desmenucemos de la mejor manera que la gente entienda. Señores, aquí reiteramos en este espacio, José Manuel, porque lo tenemos que decir claramente. Nosotros no tenemos nada en contra en lo personal con Antonio Espaillat. Nosotros aquí estamos analizando la cosa de manera objetiva. Mesa, yo lo único que quiero ahora que tú pases a explicar, ante una situación como esta, yo siempre he escuchado la íntima convicción del juez. ¿Por qué ella asume este caso a sabiendas de lo que se ha dado a conocer, lo que se le ha dado luz pública? No, pero de un principio te digo que ella no debió formar parte de ese sorteo. Pero porque ella viene y participa. ¿Por qué? Entonces, usted sale premiada, supóngase que se hizo el sorteo. Desconozco eso porque no he visto que han respondido o que han dicho, no, ella fue fruto de un sorteo. Yo no he visto eso por ninguna parte. No se ha explicado eso. No, no lo he visto por ninguna parte. Okay. Lo que significa que parece ser que el caso le fue asignado de manera unilateral. Directa. Usted que va a conocer ese caso. Directa. Igual como el abogado del gobierno renunció para ir a defender a Antonio Espaillat. Es lo mismo. Si tú te pones a ver, es una crónica. Sí. Es todo un endrenaje, un andamiaje. Sí, ¿Entiendes? Que se ha ido montando desde el tuit aquel blandengue, complaciente del presidente de la República, ver el tuit de La Vega donde se pedía consecuencias. Sí. Dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Que lo hemos planteado ante aquí. Un muerto y ante 237 muertos. Increíble. Es increíble la posición del gobierno. ¿Tú me entiendes? Entonces, este comportamiento del gobierno ante este caso llama poderosamente la atención. Y por más que el gobierno quiera desligarse, su comportamiento, su accionar, lo liga. Por más que él quiera desligarse. Son los hechos los que hablan. Sí, porque los hechos son los que hablan. Los hechos están no son las palabras. No son los hechos, y nosotros aquí no estamos especulando. Nosotros no estamos haciendo eco de un comportamiento a priori que ha sucedido en torno a este hecho. Nos circunscribimos a los hechos. A los hechos. No es un hecho eso. Eso es a los hechos. Bien. Entonces, pero todavía usted salió premiada. Sí.
el deber suyo, vamos a suponer que un sí, sorteo, vamos a el suponer. deber suyo fue decir, ¿Inhibirse? no, yo me inhibo, Ajá. ese sorteo realícenlo nueva vez porque yo guardo relación directa con un socio del imputado. Eso hace una jueza responsable, Entonces dime una una cosa. jueza que no tenga una orden, que no tenga una orden. Entonces yo especulo y Ajá. digo, señora Fátima Veloz, usted tenía una orden. Usted tenía una orden, pero a eso me conducen los hechos y su comportamiento, a que usted tenía una orden superior, pero me voy más lejos, una orden política, porque si tú te vas a la posición del Ministerio Público, es de ataque, es de ataque. Wilson Camacho castiga eso, esa decisión, No, claro, él se dirigió ¿entiende? al país a través de los medios y fijó Y una posición pública. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué el Ministerio Público no solicitó, no impugnó a la jueza? Porque su mecanismo o fue no que usted tenía el Ministerio Público la información no, de que esa jueza sí, pero era, por eso es mi pregunta. pero, No, lo que te pero el digo. Ministerio Público, lo que pasa, Raúl, que la justicia es una cosa Ajá. y el Ministerio Público No, sí, pero el es Ministerio otra Público, cosa, sí, pero el Ministerio Público es cuando el va, que persigue. sí, sí, pero cuando va a la audiencia, no tiene el derecho el Ministerio Público para pedir realmente que esa jueza no está en Se condiciones, inhiba. se inhiba, no tiene la posibilidad de plantear ese recurso. Vamos a suponer que el Ministerio Público no tenía la información. ¿En serio? Sí, vamos a suponer, En un país tan pequeño como este. vamos a suponer, vamos a Ah, darle estoy dando el beneficio de la el duda, beneficio, sí, de que no sabían de que eso. no sabían eso, que no sabían eso. Entonces, todo esto sale a relucir porque Susana Gotró, entre otros, en redes sociales, son los que plantean, por ejemplo, como Ramón Núñez Ramírez, en sus cuentas de X, son los que plantean en unos tweets que publicaron de este vínculo. Entonces hay que esperar que actúen las redes sociales. Mira, Raúl, aquí se ha querido vender la idea desde un medio de comunicación de que hay una campaña montada en contra del señor Antonio Espaillat. Hay que decir, Raúl, que este medio, particularmente nosotros, no hemos recibido ningún cheque. Ahora bien, ese medio, al parecer, que está acostumbrado a recibir dinero por encargo, precisamente para montar campaña de descrédito, y aquí se pone de manifiesto de que el ladrón juzga por su condición, cree que lo demás, pues hacemos lo propio. ¿De qué estamos nosotros, pues, o qué estamos nosotros defendiendo? Nosotros estamos defendiendo un dolor colectivo del que el país, los 158 municipios salieron afectados. Qué pena que el equipo de comunicación del señor Antonio Espaillat, en principio, 2 días después de la tragedia, hicieron silencio y ahora, con la medida de coerción, han vuelto a retomar un discurso para atacar, pues, una campaña de un supuesto de crédito hacia, hacia el señor Antonio Espaillat. Yo creo que ellos deben revisar su posición, deben revisarla, o por lo menos señalar con nombres y apellidos lo que están recibiendo dinero para esa campaña de descrédito. Bueno, es un planteamiento que entiendo que lo único que busca es desviar el foco. Que la gente se dedique a estar analizando esa parte y se olvide de que aquí lo que estamos reclamando es que se haga justicia. Nosotros lo que estamos reclamando es que se haga el ejercicio del buen derecho. No es eso lo que estamos Eso es pidiendo. lo que estamos pidiendo. Que se cumpla con el debido proceso. No es eso. Entonces, ante la solicitud de medida de coerción, la jueza emite entonces una decisión que es medida económica
de 50 millones de pesos, pero para que la gente entienda algo, señores, es una tradición, es un procedimiento aquí en muchos países, no sé si en todos en el planeta, que cuando se habla de una medida como esta, de un alcance de 50 millones, tú sabes que la fianza, en este caso, se reduce a un 10%. Es decir, estamos hablando de cuando la jueza habla de una medida económica de 50 millones, la fianza en términos prácticos, cuando el imputado, cuando su defensa va a emitir el cheque para hacer el pago de ese compromiso, eso se reduce a un 10% del monto. Es decir, que Antonio Espaillá y su hermana Maribel Espaillá, los dos quedan fuera de la prisión por 5 millones de pesos. Porque hacemos esa salvedad, José Manuel, porque la gente ve, que la jueza emitió, ¿verdad?, una decisión y le impuso una medida económica de 50 millones de pesos. Pero en términos prácticos, reitero, señores, la fianza en términos prácticos son 5 millones de pesos. Entonces, salió a relucir otro detalle, José Manuel, que fue 1 millón de pesos que le dieron a la hija de Rubí Pérez. No, no es No, que salió, no es que salió a relucir. sí, pero se No, no, no. difundió en las redes sociales. Ese equipo de comunicación de Sí, Antonio Espaillat, tiró el cheque, ese equipo de comunicación, no, pero eso digo, sí es campaña de sí, pero descrédito. oye, cogieron un cheque, Sí, la imagen, el facímil del cheque, sí. y lo divulgaron Y también con uno, mala y fe, también con uno de mala fe. Gregory Adame, Sí, pero con de mala fe. 300 y pico. Sí, pero fue con mala fe. Una Oye, mala ¿por fe qué? No, tremenda. pero oye, ¿por Eso qué? sí es campaña Sí, rastrera, pero Raúl. ¿por qué? Sí, pero ¿por qué se hizo eso? ¿Tú entiendes? Para descalificarla a ella. Y No, para después, querer descalificarla, no, para querer. esa fue la intención. Sí, para Pero querer. ¿para qué era el millón? Sí. Después se aclaró. Incluso el mismo, a mí una cosa, algo que me llamó la atención, señores, fue que el propio abogado defensor, cuando se dirige a los medios de comunicación, José Manuel, es que hace la precisión. Él dice, no, pero yo no entiendo por qué se publicó esto del millón, del cheque del millón, porque eso no tiene, o sea, el No propósito tiene de eso no relevancia. tiene, no, ni es No tiene vinculante, relevancia. ni es vinculante con Porque esto. el propio Ajá, Antonio Espaillat anunció una oficina sí, de asistencia a los afectados. Y eso era para gastos médicos. Eso era para gastos médicos. Entonces, usted publicar eso, porque eso se fue hasta de publicó mal gusto. desde la oficina de Antonio Espaillat. Sí, por eso fue de mal gusto. Pero aquí voy, una artillería de comunicadores apostado precisamente por este equipo de comunicación que le llama de crédito a este tipo de O sea, posición. todo el que no coincida con ellos es Está, parte de una campaña de exacto, descrédito. así es. Pero ellos sí Pero son lo dueños que de la ellos verdad. hacen No no es es de no es de crédito. crédito, no. No, lo que ellos No, ellos hacen son dueños de la no es de verdad. crédito, ellos son dueños de No la es la verdad. verdad. Nosotros, todo Ahora, el que dice algo mira, contrario, está entonces, se inscribe en una sí, campaña de crédito. pero Eso es lo yo, que tú estás planteando. así es. Pero hay una cosa, Raúl, esos cheques que han puesto a correr y ha sido la empresa del señor Antonio Payat, porque para darlo a conocer al público, él ¿Qui- tuvo que dar la ¿Pero orden. quién lo emitió? Esa orden la dio Antonio ¿Pero Espaillat. quién lo emitió los cheques? Él dio la orden y esa campaña ha sido montada por ellos, ha sido montada por ustedes, donde se le ha dicho a esta muchacha, Ujú. óyeme, es increíble que ustedes quieran pues sepultaron a su padre, ¿verdad? Ustedes saben lo que significó para esa joven ver a su padre caer, a su compañero de trabajo, a su padre, verlo caer en una fiesta, ¿verdad? Ustedes saben lo que significó los momentos cruciales que vivió esa muchacha mientras esperaba que su padre saliera con vida y finalmente salió muerto. Ustedes no se detuvieron a pensar eso, no. Le entierran a su padre, ¿verdad? Y encima de que le entierran a su padre, en términos morales, quieren enterrar a la hija. Qué abuso, ¿eh? Y eso no es campaña de descrédito. O sea, eso no es campaña de descrédito. Esa es la verdad. ¿Entiendes? Entonces yo creo que todo el que se ha prestado a esta campaña tendrá su motivo, tendrá sus razones de prestarse a este tipo de campaña. Ahora, yo creo que no debemos desviarnos del crimen.
No Ahí debemos voy, desviarnos del ahí crimen. voy. Y Permíteme. el crimen Sí, no es sí. que esta muchacha haya recibido un miserable cheque como lo recibieron los demás músicos para asistencia médica. Ese no es el crimen. Ese no es el crimen. El crimen es de que debajo de los escombros del YC quedaron 237 personas, 200 y pico heridas, 237 muertas, 174 huérfanos. Ese es el crimen. Y que la justicia ha sido blandengue con el señor Antonio Espaillat. Ahí voy, pero Es el tú crimen. estás hablando de crimen. Entonces, vamos a la tipificación, porque es importante, tal como lo mencionamos en un episodio anterior, pero dándole ya más amplitud a esta situación. Hay un tema que tiene que ver, ya que tú mencionas la palabra crimen, con la tipificación del caso. Señores, en principio, cuando se hace el pedimento de la medida de coerción en contra de Antonio Espaillat y de su hermana Maribel, se habló, tú sabes muy bien, Mesa, que ha sido incluso parte de una discusión que tú has tenido con colegas tuyos, abogados, de la imputación de un homicidio involuntario, cuestión que tú has criticado, tú lo manifestaste en un episodio anterior. Entonces, de acuerdo al Código Penal actual vigente, es importante tener en cuenta que hay una distinción entre homicidio involuntario, homicidio voluntario y homicidio involuntario con dolo. Y es bueno que esa precisión quede clara porque en el artículo 96 del Código Penal se hace referencia, José Manuel, al homicidio doloso. Y cito, dice, abro comillas, quien mata dolosamente a otro comete homicidio y eso implica una sanción entre 10 a 20 años. Está la figura del homicidio agravado, que ya es calificado, José Manuel, de asesinato. Y ahí el artículo 97 del Código Penal establece realmente lo que es la premeditación, alevosía, uso de arma para cometer un hecho. Está el crimen, el homicidio culposo, que es el imprudente, que se produce por negligencia o imprudencia sin intención directa de matar y las acciones son menores. Entonces, señores, el pedimento que hizo el Ministerio Público y parte de la barra de, de, los, de las víctimas, de los afectados que han elevado recursos ante el tribunal, es importante que la gente sepa que cuando se plantea el cambio de la tipificación es porque la pena debe corresponderse con el daño hecho. No es lo mismo, señores, hablar de la figura de un homicidio involuntario cuya pena máxima está contemplado en el Código Penal de un máximo de 2 años, a considerar esto como un homicidio involuntario con dolo. Son dos figuras totalmente distintas. Alguien ha alegado, tuve una discusión, José Manuel, te lo comento, en un grupo de WhatsApp con un amigo abogado, que me decía que eso no existe en la jurisprudencia dominicana. Y yo entonces hice mi investigación. No soy abogado, pero por lo menos soy periodista y sé investigar. Resulta, señores, que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 22 de julio de 2015, que es la sentencia CSJ-SS-142, donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia establece parámetros claros para imputar el dolo eventual. Requiere de una representación cognitiva, el autor sabe que su acción puede causar muerte y un elemento volitivo decide asumir ese riesgo dejando el no resultado al azar. Entonces, este precedente marcó un antes y después en cómo los jueces interpretan la intención indirecta. Entonces, ante este caso, yo lo que señalo y refuerzo la idea que lo dije en un episodio anterior, y es que la denuncia que hace Gregory Adames, el ex empleado de IEC, le complica la situación a los hermanos Espaillat, porque ahí hay todo el razonamiento válido para que un juez conocedor de la materia vea méritos en este planteamiento de este joven, porque si se demuestra imprudencia, si se demuestra negligencia, si se demuestra que Antonio Espaillat fue combinado a que se suspendiera la fiesta porque no había condiciones y aún así permaneció la fiesta en pie y ocurrió el hecho,
cuando él pudo haber tomado la decisión de suspender la fiesta y no estuviéramos hablando de este hecho. Entonces, si eso se logra presentar ante un tribunal, estamos hablando entonces de un crimen que puede ser tipificado como homicidio involuntario con dolo. No sé qué Pero tú opinas. además, No sé qué tú opinas como abogado. el jurista Sí, Carlos Salcedo, Salcedo sí, se pronunció claro. Vamos a pedir al y director que muestre la imagen. dijo el señor Carlos Salcedo, con lo que yo estoy de acuerdo, Ujú. de que esto es una omisión dolosa. Dolosa. O sea, que Entonces, permite esa ¿qué? tipificación Exacto. ¿Qué es una omisión dolosa. dolosa para los amigos y amigas de este boca? Describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar. O sea, Ahí es que está el Antonio dolo. Espaillat Ajá. deliberadamente prefirió no evitar y dio rienda suelta. Un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. ¿Quién era el garante? Antonio Espaillat. ¿Quién era el que estaba en capacidad de evitar? Antonio Espaillat. ¿Quién no evitó? Antonio Espaillat. Entonces. Sí, pero agrega y la intervención de Gregory Adames. Exacto. No, pero explica por eso. la integración Ajá. o las declaraciones Ujú. de Gregory Adames es que tipifica El ese dolo, de comportamiento dolo, como omisión dolosa. dolosa. Son esas Sí, declaraciones. ¿pero por qué? Porque le ¿Entiendes? advirtió a Claro. quien podía tomar la decisión. Cuando él va donde la hermana Maribel, ¿qué respuesta le dio Maribel a él? Que el señor ¿Qué le dijo él a Antonio ella? Espaillat Ajá, era el jefe y que él estaba de viaje ajá. y que para suspender había que tener la autorización de él. ¿Y qué hizo Gregory a las 2 de la mañana? Pues todo eso está documentado. Sí, ya, Tú hablabas del fardo de las pruebas. exacto, No, llamó él le mandó una nota de voz. Él lo Antonio llamó Espaillat. y le mandó una nota de voz. Y él Sí, le dice, Antonio Espaillat, esto hay que pararlo. Este techo, aquí hay un problema muy serio. Y Antonio hizo caso hizo omiso. caso omiso. Entonces ahí está el dolo. Si 10 minutos antes Ah, suspenden y mandan a suspende salir a todo el mundo, no pasa. no pasa eso. Eso se evita. Entonces ahí está la negligencia. Ahí Exacto. está el dolo. Porque Así él pudo es. haber evitado con una decisión. Pero hay un Claro. agravante. Tú dijiste aquí que hubo una pregunta acerca del almacén y de las bebidas. Explícale eso a la gente. No, y De del nuevo. Y dinero. del dinero. La señora se Sí. preocupó por Ajá. el dinero de la boletería en medio de la De la desgracia. gracia. Y el tema de las bebidas, el almacén de la Tú bebida. sabes que donde estaba colocada la caja, Sí. la cajera, el techo no llegaba porque era como de plafón. No, porque es la parte de adelante. La Sí, taquillería está adelante. Y exacto. eso no se cayó. No, eso no se No. cayó. Ni el baño adelante, el lobby de adelante. Se cayó, pero no afectó. No, que no afectó como la parte interior. Exactamente. Pero háblame de la bebida, del Pero almacén. y el señor lo que dijo, Sí, ¿qué dijo? lo que preguntó fue por el almacén de la bebida. Él no preguntó por Octavio Dotel, que estaba ahí, por Ruby Pérez, por la vida de los Grullón, Digo, no de los sabemos si él preguntó Estrella. por eso. No preguntó por eso. No, yo lo que digo que Él no preguntó por eso. no, porque hay que verlo, hay que ver la No, pero que declaración él de no Gregory. preguntó por eso. Él no preguntó por eso. Él preguntó por el almacén de las bebidas. ¿Y qué te indica eso a ti como agravante Y en un uno, tribunal? y uno por la La taquillería, taquillería. el dinero de la taquillería. No, que esa gente, lo más importante para ellos era el dinero, no los seres humanos. Y precisamente por eso se provoca esa desgracia, Bueno, porque ellos están detrás del dinero, a ellos les importaba un bledo la gente que iban ahí. qué barbaridad. Bueno, señores, lo que sí es una desgracia es que realmente en estos procesos en que nos encontramos, el tiempo es el mayor verdugo, ¿verdad? Mesa. Y aquí hacemos el esfuerzo de hacer una comunicación diferente. Vamos a agradecer siempre el apoyo que nos brindan ustedes, dándole like, haciendo los comentarios y también compartiendo esta propuesta, ¿no? Este ejercicio que hacemos de comunicación seria. Está modificando, José Manuel, a la opinión pública. Señores, gracias por darnos esa oportunidad de escucharnos, de vernos aquí en Mesa Redonda RD. Será hasta entonces.